desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, la comparecencia de gala desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión. Una vez más, señoras y señores, sean bienvenidos con el saludo cariñoso, respetuoso y siempre la natural carta de presentación de la costa norte de Honduras, el calor de los costeños. La temática ya está completamente estudiada, investigada, analizada y lista para ser presentada. Por supuesto, hoy vamos a darle una revisada al libro de la educación en Honduras, cuando ya estamos en el mes de diciembre del año 2018, donde las cifras son trágicas. Un fracaso total del modelo fundamental en la educación de Honduras. Y esto, responsabilidad del Estado de Honduras a través del gobierno central y la Secretaría de Educación que preside el señor Marcial Solís Paz, sus 18 direcciones departamentales nadando en una sola laguna de corrupción, de incapacidad y, por supuesto, de ignorancia. Así como lo escucha, la corona, el cetro de esta terrible realidad de la educación en Honduras la tiene Francisco Morazán, donde está la capital Tegucigalpa y Comayagüela, compitiendo por una posición en el récord Guinness de la peor educación del mundo con la dirección departamental de Cortés, que preside uno más de las mafias educativas de este país, como lo es el señor Milton Ayala Quijana, más conocido como R15. Así de sencillo. Hoy nos acompaña un profesional de las ciencias educativas. Este es un profesor que se ha desempeñado en las aulas del nivel básico, medio y también universitario superior. Viene egresado de profesor de educación primaria del Instituto Juventud Hondureña de Ocotepeque, maestro de educación primaria, profesor de educación media, egresado de la desaparecida Escuela Superior del Profesorado. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, una licenciatura en Sociología de la Universidad de Chapingo, de México, y por supuesto un máster en Educación del Instituto Politécnico Nacional de la República de México. Le doy la cordial bienvenida y mi atención total, al igual que ustedes, amable teleaudiencia, a Luis Alfonso Aldana. Muchas gracias, le agradezco mucho la invitación para que llevemos a cabo este programa que siempre es bien visto en todo el país. Maya Televisión, ya con sus 600 estructuras de cable, todas las redes sociales, los ojos de Honduras y por supuesto la comunidad internacional de continente a continente. Culto e ilustre amigo, ¿cuál es su tesis con respecto a la educación en Honduras, donde vivimos toda una tragedia? Y es algo lamentable porque se trata de la base fundamental para todo lo que concierne a la nación.
El fenómeno educativo en Honduras es histórico, es anacrónico, vive una hidrocefalia o una hipertrofia o una macrocefalia ya obsoleta, porque ha sido un modelo educativo fundamentalmente de tipo romántico, teórico, idealista, que no ha servido durante los 200 años de vida independiente, entre comillas, en la cual ha sido un sistema educativo improductivo, no ha servido socialmente para el individuo ni para el país en cuanto a su desarrollo de la producción y la productividad. O sea que es un modelo teórico que no sirve en el sentido de beneficiar y desarrollar nuestro país. Un modelo educativo trágico, romántico, microcefalio e improductivo. ¿Cuál es la razón histórica que usted nos ha dado de 200 años de estar, como quien dice, en el mismo círculo, sin dar un paso de avanzada? Mire, el fenómeno educativo es una actividad que no crea usted que la van a desarrollar con fines propiamente de hacer crecer un país, ni desarrollar a las personas o a la población, porque el Estado, los estados nuestros, les conviene tener una población casi analfabeta, una población que no tenga ninguna acción, que no haya ningún reclamo, sino es una educación pasiva, una educación fundamentalmente ligada a una situación de que no sirve ni siquiera, como le decía, para producir, para que en el país haya un crecimiento económico, tanto cuantitativo ni cualitativo. La educación es un elemento que lo consideran como un elemento peligroso. Es preferible tener una población eminentemente a oscuras, medios letrados, y no sea una población con capacidad de respuesta. El silencio es lo que les conviene a los estados nuestros. ¿En qué mentalidad política, en qué programa de Estado puede caber semejante aberración y horrendo asesinato contra algo que es esencial, básico? Y la palabra en realidad debe ser fundamental, pero aquí está el fracaso. Como le decía, es un modelo educativo teórico, con un profesor sin actualización, sin capacitación, sin supervisión, sin evaluación, y por lo tanto el Estado, a través de la Secretaría de Estado, jamás se ha interesado por mejorar en términos de calidad la educación hondureña. Tenemos un profesor colapsado, una escuela colapsada, una infraestructura colapsada, un modelo educativo colapsado, y por lo tanto los resultados y las consecuencias de la actual situación, de la reprobación, la deserción escolar, el abandono de la población, es fundamentalmente que es una educación que no es útil socialmente para el individuo, ni tampoco para nuestro país. Tengo entendido, Magister Luis Alfonso Aldana, que usted soñó con el modelo educativo de Costa Rica, pero no fue posible entrar a la Academia de Costa Rica. Es una nación que tiene un repunte en Centroamérica, Sí. posiblemente entre las mejores de Latinoamérica. Sí. Pero usted viene de un país donde su educación ha sido excelencia, México. Claro. ¿Cuál es el secreto de esas naciones? El asunto es que en México y Costa Rica los gobiernos fundamentalmente tuvieron un mayor auge, un mayor crecimiento, y entendieron que la educación es fundamental para el crecimiento económico de un país, y el fin de la educación para ellos es el ser social.
Por eso es que México y Costa Rica, por lo menos se dice que nos llevan 50 a 100 años adelante de nuestro país, y eso es producto de que los gobiernos de estos países le han puesto interés, mucho interés al ser humano. La persona es lo más importante. Todos los recursos necesarios a la persona, en este caso el niño y la juventud. Exactamente. En Honduras particularmente está abandonada la educación preescolar. El niño de 0 a 5 años, no existe educación preescolar en Honduras. Lo poco que hay educación preescolar está en manos de la educación privada, con profesores sin formación en el campo para poder atender niños de 0 a 5. Si no se masifica la educación preescolar en Honduras, no se puede garantizar una escolaridad de primero en adelante en términos de calidad. De 0 a 5 años es un abandono el sistema preescolar. Y lo que existe, ¿a qué se dedica? ¿En qué ronda el tratamiento con estos pequeñines, licenciado? Prácticamente no van a ese nivel, no lo logran, que sería el grado 0. Se quedan prácticamente sin ese nivel. Eso no garantiza pues que haya una calidad cuando ellos ingresan a primer grado, quienes tienen la oportunidad. En primer lugar, porque el Estado no le ha interesado esta población de 0 a 5 años, donde se inicia el desarrollo o el dominio de habilidades, actitudes y la parte que se desarrolla, que es la parte afectiva del ser humano, que va a garantizar pues un mejor conocimiento en los grados posteriores, ya de primero o cuando cursa su educación primaria. El personal que sirve de docente en este nivel prebásico, algo así como niñeras, niñeros, chinos, chinas, como le dicen aquí en Honduras. Nivel preescolar. Sí, Sí. eso. Sí. Y los niños se dedican más que todo a la entretención, Exactamente. no a aquel paso que se llama de jugar aprendiendo y formando, ya llevándolos. Sí. Lo poquito que ha habido y que hay, todavía se carece del personal o de los profesores con la especialidad, con la formación para atender esta población de 0 a 5 años. Normalmente lo poquito que hay es atendido por cualquier persona y lo miran como una doméstica analfabeta que nada más se dedica a cuidar al niño, pero ella no tiene conocimientos básicos fundamentales de psicopedagogía o de psicología o de evaluación o de actitudes. No tiene nada. Más que todo, se han convertido hasta cierto momento en negocios de ciertas personas particulares mantener ese tipo de actividad, y autorizados muchas veces o en su mayoría por la Secretaría de Educación Pública. Y la ignorancia del padre de familia cree que eso es bueno. El padre de familia, por carecer también de una formación académica suficiente, no tiene o no conoce fundamentalmente lo que es el sistema educativo. Lo que le interesa es llevar un niño a cualquier lado y tenerlo entretenido a través de otras personas, pero no tiene pues la formación que le permita entender que su niño lo está atendiendo una persona que no le va a servir para nada. Muy bien, Máster Luis Alfonso Aldana. Hoy pasemos a la otra parte que era conocido como la escuela primaria, Sí. que se funde con el denominado ciclo y es el que se llama o el que conocen en otros países como escuela básica, y también aquí en Honduras le llaman escuela básica de hace unos 15 años por lo menos. Pero descífremelo, interpréteselo usted a la población, especialmente a los líderes de opinión. Muchos líderes de opinión, gente que escribe columnas en los periódicos, en las redes sociales, que comparece en la radio y en la televisión, no tiene una ubicación de la falsedad, de la mentira que comete el gobierno y que se da en el sistema educativo nacional al plantear algo que es de nombre pero que en la realidad no funciona y que no es. Mire, originalmente en Honduras se ha mantenido la escuela primaria formada por 6 grados. Esta escuela primaria, educación primaria, que todos la hicimos, es una escuela tradicional basada en el encierro de 4 paredes
donde el profesor ha tenido también la misma situación en que no ha tenido capacitación, actualización permanente, no ha tenido supervisión por parte del Estado, no ha sido evaluado nunca y ha hecho lo que ha querido dentro de las cuatro paredes. O sea que el rezago, la reprobación y la deficiencia del estudiante a nivel primario desde primero a sexto grado con un rezago de un 80%, se debe que el profesor automáticamente en la jornada única de 7 a 12 no trabaja ni siquiera en Honduras una hora cualitativamente. Y dijo entonces el sistema, vamos a hacer la jornada extendida, que entren a las 7 y que salgan por lo menos a las 2, aunque el sistema privado en este caso sí lo hace desde las 7 hasta las 14 horas, hasta las 16 horas, las 4 de la tarde. Bueno, me decía usted que vamos a agregar que después de hace 15 años se inicia un modelo educativo que le llaman en otros países, que en El Salvador y México se implementó en los años 70 o antes, que le llaman un modelo de educación básica que abarca 10 grados, incluyendo el grado 0, o sea, el nivel preescolar. Esos 9 grados o 10 grados es un modelo que consiste en abarcar los 9 o 10 grados con el propósito de que haya una seriación, una secuencia de los contenidos y los programas de estudio que le permita, digamos, el muchacho hacer en la misma escuela sus 9 grados. Es lo que llamamos nosotros el sexto, el séptimo, octavo y noveno grado, que aquí le llamamos el famoso ciclo común de cultura general o el plan básico. Pero en Honduras, a pesar que está casi en carácter de experimentación, ese programa todavía no lo han logrado entender, porque se introduce el modelo de educación básica sin tener el profesor preparado para la aplicación del modelo de educación básica. Los directores de escuela de 6 grados quedaron al mando de esa escuela básica de 9 o 10 grados, todavía tienen el concepto que tienen un colegio adentro, el plan básico más los 6 años de educación primaria. Quiere decir que anda disparado, andan rebotando o andan bateando los 6 grados siempre y bateando por otro lado los 3 grados que le llamaban ciclo común. Entonces el director no tiene formación en este modelo, no lo conoce, no lo entiende y por lo tanto es un desastre esa escuela básica de 9 grados hasta este momento. Y cuando llega el estudiante con los padres de familia le dicen, allá está la escuela, aquí está el colegio. Sí, porque el profesor, el director y los padres de familia tampoco entienden qué es escuela básica. La escuela básica es la unión de los 9 o 10 grados con contenidos y programas continuos, sistematizados, seriados, para que haya una continuidad. Y el mal que tiene que siguen manteniendo un programa por tiras, por asignaturas, que no es correcto, no sirve. Tiene que ser un programa por áreas de estudio, donde le permita, digamos, biología, sociología, psicología, la esté dando el profesor en equipo, pero no el de sociología, sección A por un lado, el otro de sociología por el otro lado, el otro por otro lado, andan disparados todos, y el programa por áreas permite unificar asignaturas y no como seguimos nosotros actualmente. Cada asignatura tiene un profesor, y si hay 5 secciones de sociología y 5 profesores de sociología distintos, cada quien anda por su mundo diferente. Estas son las ciencias naturales, la química, la biología, la física elemental, y qué hablar entonces de materia tan arraigada al ser humano en cada instante de su vida, el idioma, en este caso en Honduras el idioma español y las matemáticas, Magister Luis Alfonso Aldana. El problema sigue teniendo en Honduras el problema de la enseñanza del español y en la enseñanza de las matemáticas. El talón de Aquiles, el verdugo del estudiante. El verdugo. Pero el estudiante no tiene culpa de que esto sea un verdugo. Claro que no. El problema es que el profesor de español no sabe español, no sabe fonética, no sabe fonología, no sabe gramática, y por lo tanto no puede enseñar bien el español, y al final el muchacho no sabe leer ni escribir, no tiene expresión oral, no tiene expresión escrita. Y en matemáticas, en Honduras, el profesor que tenemos en matemáticas
su papel es como trampa, no desarrolla una matemática estructural que le permita fundamentalmente que el alumno entienda, porque maneja todavía criterios en las matemáticas de que es un tabú, una asignatura de enredos, de trampas y de a veces de beneficios económicos y de otro tipo de beneficios a través de la reprobación prácticamente, pero no lucha, no procura enseñar las matemáticas a un nivel atractivo, sino que más bien la presenta a nivel de dificultad, pero la pone como le digo, el carácter de trampa y de beneficio. En matemáticas en Honduras, muchos profesores de matemáticas han hecho dinero en la reprobación porque ellos mismos le dan la retroalimentación a cambio de un dinero, y al terminar la retroalimentación a cambio de un dinero, ya les ponen la nota de 100. Ahí terminó el negocio. El docente que debe entrar como un ministro, que debe entrar como la persona que va a colaborar, que va a ayudar, que va a apoyar al estudiante, entra algo así como un militar, como un asesino. Y los estudiantes, desde que lo ven, usted me está diciendo que están entrampados, enredados, y al mismo tiempo van a ser coaccionados y llevados prácticamente a una acción de esquilmación, donde tienen que pagar el refuerzo porque ellos mismos lo dan. Hacen números y cuentas y presupuestos en base a la comunidad que tienen allí en ese salón. Es correcto. Así ha sido las matemáticas como un negocio. Y en español las consecuencias terribles, porque el muchacho no puede al salir de sexto grado ni poner su nombre. No hay expresión oral, no hay expresión escrita, y por lo tanto por eso es que hay reprobación en español, porque el profesor no sabe enseñar español. Y en matemáticas, repetimos, se volvió un negocio en el país. Y ahora hay una vitrina de exposición para cualquiera que lo quiera probar: las redes sociales. Porque los periódicos nunca le habían dado tiempo, ni espacio, ni oportunidad así masiva, millonaria, para que los estudiantes escribieran, se expresaran, se manifestaran. La televisión, peor. La radio es otra cosa. Pero las redes sociales, al ponerse a evaluar a uno, de cada 100 personas que escriben, y si les ponemos, digamos, 100 palabras, 93 están completamente accidentadas. Una tragedia, Magister Luis Alfonso Aldana. Sí, eso ha mejorado enormemente, porque ahora no es porque haya síntesis, sino que se escribe mal. O sea, prácticamente se ha puesto más grave la situación en la cuestión del español. El muchacho ya no escribe fundamentalmente con una ortografía correcta, ¿verdad? Señoras y señores, desde la ciudad de San Pedro Sula, el noticiario Al Fin de la Noche. Hemos hablado de estos 3 niveles que ustedes conocen como el kinder, la preparatoria, la educación primaria, para que lo entendamos más sencillo, y luego el denominado ciclo básico, que hoy se llama tercero básico, la escuela básica, que cubre 9 o 10 grados hoy en conjunto. Quiero decirles que esto entró, como quien dice, de emergencia, por necesidad. Los padres de familia ya no tenían dinero para pagar ese nivel denominado básico en los centros privados, o ya no podían comunicarse con ellos, y entonces le dieron el espacio, la apertura de las puertas en las escuelas. Y ahí es donde decía nuestro invitado que está compareciendo, que le dicen al padre de familia, le dicen al estudiante: allá está la escuela y aquí está el colegio. Y en realidad es una sola cosa. Y qué bien ubicado, una sola materia. Desde que se empieza matemática es a trabajar con matemática, pero esta cuestión, dijo él, está como en tiras, está como en retazos. Entonces el estudiante solamente se prepara para ese momento, para ese rato, y después se vuelve a desconectar. Maya Televisión, su noticiario Al Fin de la Noche, queremos sacarle el mayor provecho a esta comparecencia con el Magister en Educación, titulado en el Instituto Politécnico Nacional de México y también especializado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es un estudioso, es un investigador y es un hombre que le encanta proporcionar sus conocimientos y sus métodos de aprendizaje, de colaboración,
el Magister Luis Alfonso Aldana. Nos detenemos, una mensajería, volvemos con ustedes. Jules Accesorios, ofreciéndole variedad de productos para la mujer, maquillajes, relojes, aritos, labiales, carteras y artículos de uso personal. Jules Accesorios. Solicite sus productos a través del WhatsApp 95659866. Envíos a nivel nacional. Búsquenos en Facebook, Jules Accesorios HN, Tercera y Cuarta Avenida, 7 Calle, Sur Oeste, Barrio Lempira, San Pedro Sula. Visítenos ya. Jules Accesorios. Saint Maryland Bilingual School and Institute, matrícula abierta. Contamos con las siguientes carreras: jardín y escuela completamente bilingüe, jardín y escuela en español con clases de inglés como segunda lengua, educación básica de 7º al 9º grado, bachillerato técnico profesional BTP, secretariado bilingüe plan privado en 3 años, sistema a distancia. Saint Maryland Bilingual School and Institute, 9 y 10 calle Segunda Avenida, Barrio Las Acacias, San Pedro Sula. Los profesionales salen del Saint Maryland School. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, buena nación. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, las comparecencias, las entrevistas, los debates, los análisis. Maya Televisión, gracias por sus comentarios, por escribir al 99-9205-94, es el WhatsApp del Departamento de Prensa en la ciudad de San Pedro Sula. Todo lo que ustedes escriben, todas las sugerencias, incluso las cosas en que no están de acuerdo, en que se han desarrollado en los contenidos, los invitados siempre la reciben y la televisora les da cabida. Nosotros tenemos un grado de tolerancia extraordinario. Cuando alguien aquí quiera comparecer por alusión o por mención, comuníquese. Pero hoy quiero dejar constancia: al ministro Marcial Solís lo hemos invitado para que comparezca a Maya Televisión en sus viajes a la costa norte, a la ciudad de San Pedro Sula. Pero este señor está como todo el gobierno, quiere que se le tiren flores, quiere que se le aplauda, quiere que se ponga a reír quien está al lado de él de las pencadas, de las allanadas y de las cosas vulgares y ordinarias que se hacen, porque realmente le queda muy saco, muy grande el saco, señor ministro. En realidad usted ha fracasado. Todos los datos que están dando sus departamentales, en el caso de Cortés, ¿de dónde? Si Milton Ayala Quijano acaba de ingresar y lo que está haciendo es tapándole todas las irregularidades a la que estuvo ahí en esa departamental, a Sarador y Zambulá Mejía. Solo la cuenta del agua en el sistema educativo de
San Pedro Sula, Aguas de San Pedro está cobrando más de 6 millones de lempiras. Y para presionarlos, lo que ha hecho es dejar sin agua a varios centros educativos públicos. ¿Qué pasará en esas escuelas, digamos? Pero ahí en la departamental, a paralizarlo todo. El tráfico de plazas, de traslados, no se pagan 5,000, 25, 50,000. Tráfico de títulos, tráfico de notas. Eso de las extorsiones en los centros educativos, en las distritales, señor ministro, las distritales las pagan los centros educativos privados, y en los centros educativos públicos hacen y deshacen de la temporada de las graduaciones, de los trámites de documentos, y allí, con tal lleve dinero el cliente, que es el padre de familia y el estudiante, allí se lo resuelven. Eso por un lado, señor ministro. Y la otra cuestión es con respecto a los profesores y a las profesoras. Profesora que tiene buena cintura, buen cuerpo, está enchambada. Los concursos no valen para nada. Eso lo mandan los políticos, los militares, y me decía un exdirector departamental de Cortés que hasta los narcotraficantes han mandado recomendaciones para enchambar. La temática que estamos tratando hoy es el fracaso del modelo fundamental en la educación de Honduras, y comparece el magíster en educación titulado en el Instituto Politécnico Nacional de México y la Universidad Pedagógica Nacional, Luis Alfonso Aldana. Pasemos al otro nivel educativo, al denominado media, y que yo se lo separo a usted, media técnica. Aquí se ha quedado con el que se denomina un bachillerato técnico profesional, en sus siglas BTP, y luego se encamina a diferentes especializadas, a diferentes áreas especializadas. Y luego está un apartado que se llama BCH, Bachiller en Ciencias y Humanidades, que era el anterior Bachiller en Ciencias y Letras, que para algunos no sirve más que para matricularse en la universidad, pero como la universidad es un embudo y como el estudiante no tiene dinero, prácticamente se queda estacionado. Bien, entonces hablamos originalmente de la escuela básica de 9 o 10 grados, y luego viene lo que le llaman la secundaria, que son fundamentalmente los bachilleratos en sus distintas modalidades. Esos bachilleratos, y usted hablaba del bachillerato en Ciencias y Letras, como decía Einstein, eso no sirve para nada. Solo era un bachillerato para ingresar a las carreras de las ciencias de la salud, que en Honduras era prácticamente, lo hacían familias o hijos de familias económicamente solventes y que podían ingresar nada más a medicina, odontología o a farmacia. Los movimientos estudiantiles de los años 70 se lograron romper ese tabú para que los maestros de educación primaria, peritos mercantiles, pudieran entrar, si era su deseo, a estudiar medicina, odontología o farmacia, hasta el día de hoy. Bueno, la educación secundaria son los distintos bachilleratos que prevalecen en el país, que siguen siendo bachilleratos teóricos, inservibles, son bachilleratos que no le sirven socialmente útil al individuo para su crecimiento en su vida, ni son bachilleratos que sirven para el crecimiento económico del país. O sea que son estudios improductivos, son estudios teóricos que prácticamente no sirven. Por eso esos bachilleratos sirven de base para ingresar a la universidad únicamente, pero también al ingresar a la universidad, estos bachilleratos al final, prácticamente estos egresados no les sirven nada o nada al país, porque son profesiones universitarias que están saturadas, son carreras que están ya obsoletas, son carreras que en la cual el egresado no encuentra trabajo al salir, porque no hay una coherencia, una congruencia entre el número de egresados con la oferta de trabajo. Lo que las escuelas secundarias y universitarias están haciendo en Honduras es sacando o formando un ejército de desempleados, que por cierto es muy peligroso. Esta población mayoritaria que al final, al no encontrar oportunidades de trabajo, de empleo, corren el peligro de agarrar otro camino que es muy grave para el país. Muy grave, muy grave.
muchacho que en el mes de diciembre le entregan un cartón especializado en computación, en mercadotecnia, en hostelería y turismo, en banca, en finanzas, contabilidad, pero que en la realidad todo esto no funciona. Las carreras técnicas referentes como el técnico Luis Bográn allá en Tegucigalpa, el Centro Técnico Hondureño Alemán aquí en San Pedro Sula. Hablemos de las escuelas agrícolas que el gobierno se las ha ofrecido al zamorano. Significa que esto es un fracaso, Magister Aldana. La escuela tecnológica o los bachilleratos tecnológicos o escuelas pragmáticas, podríamos llamar, solo son de nombre. Son escuelas prácticamente que se volvieron un colegio más. Aquí está lleno en Honduras, particularmente en las ciudades grandes, colegios tecnológicos, la palabra tecnología. Y lo que usted cuando ingresa a ese lugar no encuentra ni siquiera un martillo, un clavo o un alicate, y le llaman una escuela tecnológica. Estos muchachos salen con un título hoy en este mes de diciembre, pero en la realidad concreta, en esa área tecnológica, mercadotecnia y lo que sea, prácticamente es muy poco o es muy pobre el conocimiento útil que reciben. Las escuelas agrícolas en el país, el zamorano es un modelo norteamericano que viene de toda América Latina. Es un modelo aprender haciendo, aprender a descubrir, pero es una escuela que no generó en ningún momento el desarrollo y el crecimiento productivo del país, ni siquiera sirvió para desarrollar el departamento de Francisco Morazán. Esa escuela del zamorano sirve nada más para formar cuadros que van a ser futuros ministros o futuros presidentes en uno de los países de América Latina, pero no son personajes que van a ir a trabajar la tierra a su país de origen. Algo así como el Comando Sur en Palmerola, un comando educativo también en el centro de Honduras. Así es. Sin producción. Un estado dentro de otro estado, igual con las compañías bananeras. ¿Y qué significa darle la dirección de los centros educativos agrícolas como el que está aquí en Choloma, como el que está allá en los valles de Santa Bárbara, el que está en la Ceiba, entregarle esos centros educativos a esta escuela del zamorano, creyéndole que es la eminencia, que es lo mejor y que pueden hacer allí el gobierno sin más de ir ni de venir? Tómenlos y se dan todavía la reserva de pensarlo. La escuela del zamorano es una escuela altamente calificada, pero para el desarrollo del país no le ha servido nada, no ha servido para nada. Como le repito, solo se ha dedicado a formar cuadros, porque los que vienen de otros países son hijos de gente de estratos sociales altos, económicamente altos. Hágame un planteamiento. El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, es zamorano. Sí. ¿Qué mira usted en San Pedro Sula como municipio, con una montaña como el Merendón, con un valle tan rico como el Valle de Sula? ¿Qué hace la municipalidad de San Pedro Sula con un alcalde zamorano? Como le decía, el egresado del zamorano es un profesional que no es exclusividad para el trabajo en la tierra, para la agricultura, para el desarrollo forestal. Es más que todo un profesional que se forma para oficina. Ahora bien, hablemos de la parte tecnológica. El boom son las redes sociales, son las tecnologías, la cibernética, la robótica, todo lo que es la informática. Se dice pues que la juventud, que los niños son los que manejan los sistemas digitalizados, pero creo que viene siendo como un espejismo de juguetes, de fantasías, porque ya la parte macro, la parte seria, allí no hay, como quien dice, resultados. Entonces, este es un boom en los sistemas educativos, tanto del colegio medio como en lo que es la universidad. Todos quieren matricularse a estudiar eso, pero lo que hacen es sacar prensas de títulos, cartones, gasto nada más. El padre de familia se queda gastado y el estudiante prácticamente aparece engañado, Magister Aldana. El problema esto de la tecnología, de la tercera revolución tecnológica, prácticamente en los países subdesarrollados como Honduras no les sirve para nada, porque la ciencia la tiene controlado un sector social de la sociedad. Se dice que en el mundo, quienes manejan el mundo, el planeta Tierra, solo son 70 familias.
Prácticamente esto sirve nada más como vía de consumo, como negocio, pero para efecto de desarrollo personal y desarrollo de un país prácticamente no sirve, solo sirve como vía de negocio. Prácticamente la ciencia la controla un sector social determinado, que lamentablemente la ciencia surgió para beneficiar al ser social, para beneficiar al individuo, pero no fue así. La ciencia tiene carácter clasista, tiene dueño, y prácticamente llega aquí cosas que ya están descontinuadas en las zonas o en los países de origen donde surge. Compre una computadora y la obtuvo en el año 2018. Regístrele la documentación interna. Es de la década de los 90, de principios de los 2000. Nada que ver. Usted está comprando algo completamente desfasado. ¿Es así? Así es. Está descontinuado, son rezagos que quedan, mientras lo que sale en el día, en el año, eso no sale y lo dejan o lo sueltan 10, 5 años después para efectos de consumo y para efectos de negocio. Calidad educativa, cobertura educativa, modalidad educativa, 3 cosas completamente diferentes, pero vea usted cómo la departamental de Cortés dice que el departamento tiene la mejor cobertura educativa y habla que tiene 374.311 alumnos que culminaron el año lectivo en el año 2018. La cifra de deserciones, ellos registran 16.000. Creo que están mintiendo aquí en las dos cosas, licenciado Aldana. Mire, que eso no tiene ninguna relevancia mencionar de que pueden haber matriculados o pudieron haber egresado 1 millón de estudiantes en los distintos niveles que hay en Cortés o en Honduras. Es un sistema económico educativo que no les sirve, porque podemos decir que es una educación cuantitativa, pero que esos 300.000, 200.000 egresados es cuantitativo, pero no es cualitativo. Es decir, que esa población prácticamente no beneficia al departamento, no beneficia al país, porque prácticamente es una superpoblación, particularmente Cortés, donde ha habido y hay una migración del campo a la ciudad, donde con aquello de que San Pedro Sula y Cortés hay fuentes de trabajo, migran de los 17 departamentos de Honduras y trabajan y estudian, pero relativamente ese número de egresados de Cortés es cuantitativo, eso no interesa mucho, pero hay que ver la calidad de este egresado, si sirve o no sirve para él ni para el país. En primer lugar, no tiene ninguna oferta de trabajo para el 2019, no tiene trabajo. Este es un individuo potencialmente peligroso que al ver que el estómago está vacío puede pensar mal y hay consecuencias nefastas. Defíname usted el contexto de la educación oficial, gubernamental, y la educación privada, manejado por negocios, por empresas en el sistema educativo nacional, Magister Aldana. Colegios como el 1 de Mayo, el José Trinidad Reyes, el INTAE, el mismo Centro Técnico Hondureño Alemán. Digamos, el técnico hondureño alemán cierra su año 2018 sin 17 profesores. El que murió, el que se jubiló, el que se retiró, el que faltó, ese no ha sido sustituido. Mire, todos los institutos oficiales o del Estado de Honduras tienen el mismo modelo educativo, tienen el mismo profesor, tienen la misma infraestructura y tienen los mismos males. Tienen la reprobación, la deserción, no hay supervisión, no hay evaluación, pero egresan cantidades enormes en todos los 18 departamentos. El problema aquí es si ese tipo de profesional sirve o no sirve para el país. La cantidad nada más impera en todo el país. Los colegios estatales siguen siendo colegios degradados, devaluados en términos de calidad. Son colegios prácticamente que tuvieron tal vez en algún momento un auge desde el punto de vista cuantitativo. Ahora no lo tienen ni cuantitativo ni mucho menos cualitativo. O sea que hay una pobreza enorme en el campo del conocimiento, en el campo de la afectividad
y en el campo del desarrollo de actitudes y destrezas y habilidades en ese sentido. Le tengo dos estudios. Uno se presentó y no trascendió, donde un porcentaje de jóvenes se alistaron para irse. Antes de las caravanas fue esto. Sí. Otro porcentaje estaba haciendo planes para irse. Y otro porcentaje de jóvenes el nivel de séptimo año al noveno año, antes creo, del cuarto año creo yo, ya del cuarto año al noveno año, estaban ya con el dinero listo para irse del país y en plena faena educativa. Claro. Esta gente, estos estudiantes han logrado captar que el estudio que están realizando no tiene la perspectiva, no tiene futuro, y deciden prácticamente abandonar los estudios y formar algunos grupos y poder seguir del país. Por un lado, la educación que reciben, saben ellos que no sirve, no va a ser de utilidad, y además el riesgo que está corriendo la juventud de su vida privada. Se van porque hay una situación de miedo, inseguridad, de inseguridad, en el cual hay una posibilidad de un fracaso de esta gente que está en esa edad prácticamente escolar. Y en segundo lugar, como le digo, miran pues que el tipo de educación no es atractivo, no miran beneficios para un futuro. La garantía del empleo. La garantía. Desempleo demasiado. Exactamente. Y la otra cuestión es la desilusión de ver tanta corrupción. Claro, sí. Bien, el otro estudio, creo que usted me puede presentar cifras de la Universidad Pedagógica Nacional. Más de 1.200.000, estaba leyendo ahí en Wikipedia de las Naciones Unidas, que no entraron al sistema educativo en el año 2018. Reprobación, deserción escolar, supervisión y evaluación docente, modelo educativo, revolución educativa o reformas. La reprobación está manejando en el observatorio de la Universidad Pedagógica en estos momentos, están manejando que hay más de 1 millón de reprobados en el nivel primario en la escuela hondureña. Y están manejando ellos que hay 1.600.000 de personas que no tienen acceso a la educación. Y hay deserción masiva por lo que mencionamos, el problema de la migración y el problema también del problema económico de los padres de familia. Pero fundamentalmente la migración está generando deserción, está generando reprobación y está prácticamente generando no tener acceso a la educación. La supervisión y la educación docente, el modelo educativo, Magister Aldana. Supervisión Y educación docente. El problema de la educación, el profesor en Honduras no ha tenido supervisión, no hay supervisión. ¿No hay supervisión? No hay supervisión por parte del Ministerio de Educación. Ha trabajado y trabaja solo, ni siquiera lo supervisa el director de la escuela. El acompañamiento es cero. Es cero, porque el director de la escuela vive nada más en actividades fuera de la escuela y abandona la escuela y deja al profesor solo dentro del aula. El profesor se encierra, cierra la puerta y se dedica internamente, que nadie garantiza nada. Nada en el sentido, en términos de cualificación, en términos de calificación. Al final, el muchacho egresa de primero a segundo, de segundo a tercero, hasta llegar a sexto, con un rezago académico, que este muchacho al terminar sexto grado, prácticamente, cualitativamente refleja ser un alumno de segundo grado. Si egresa de la secundaria, del bachillerato, al hacer una evaluación, su rezago es prácticamente, regresaría a segundo curso. Y si es un universitario graduado este día de una licenciatura, su rezago es tan grande que no refleja una licenciatura, sino que llega, como decir, un medio bachiller en ciencias y humanidades. Nada de revolución educativa. No hay un avance cualitativo. Él transita cuantitativamente de un grado a otro hasta salir de la universidad, pero lleva un rezago académico enorme. Eso demuestra pues tener un profesional mediocre, prácticamente inmaduro, incapaz de expresión oral, expresión
escrita, sin valores, un hombre con una formación prácticamente casi robotizada. Magister Aldana, para que un muchacho se titule en Honduras en el nivel medio, tiene que pasar unos requisitos. Uno de ellos es el test. Lo mandan a alfabetizar para bajar aquel 42%, en este momento lo acaban de presentar, del 13%, a trabajos ambientales y a trabajos educativos. Y me decía un colega suyo de la Universidad Pedagógica Nacional que él tuvo que invertir aproximadamente 12.000 lempiras en ese trabajo social educativo, que es una solemne mentira del ministro Marcial Solís. Mire, en primer lugar, en Honduras nunca ha habido un programa serio de alfabetización de adultos. En primer lugar, un bachiller como obligación para poderse graduar va a alfabetizar. En primer lugar, no tiene la formación adecuada para poder garantizar y alfabetizar o enseñarle a leer y a escribir a un individuo. Y alfabetizar no solo consiste en enseñarle a leer y a escribir a un individuo, sino que además de eso se necesita cambiarlo de actitud, darle una formación en términos de valores, que cambie sus actitudes. Entonces miran que como que fuera de primer grado a un señor de 50 años analfabeto, le dan la clase como que fuera de primer grado. Entonces no hay un manejo de una metodología de la enseñanza de alfabetización. Aquí el único método que ha sido el método adecuado en el cual se radica el analfabetismo en un país es el famoso método psicobiosocial del profesor Paulo Freire, el brasileño que escribió aquellos textos que se llamó prácticamente la pedagogía del oprimido. Hay dos cosas más que se colocaron en la educación para mantener ocupado, si es posible, 4 veces al día el centro educativo: la denominada recreovía y las escuelas de padres de familia. ¿Cree usted que ha tenido algún resultado esto, Magister Aldana? No, la escuela para padres, en primer lugar, el padre no le interesa a la escuela. Hay un distanciamiento de escuela-hogar. En un momento de la historia, la madre o el padre de familia, o la madre particularmente, se quedaba cuidando a sus hijos de 0 a 18 años, garantizando ese desarrollo peligroso que es de 0 a 18 años. Pero llegó un momento en la historia en que el presupuesto del marido no lograba alcanzar, se ve obligado a la mujer o a la esposa o a la madre a trabajar, y ahí se dio un resultado negativo. Deja abandonados sus hijos solos, o si acaso en algún momento con alguien que prácticamente analfabeta, y se fue a buscar trabajo. Se perdieron los hijos, y el marido perdió a la mujer porque le soplaron los oídos allá en el trabajo. Fue un fracaso total en ese momento. Y el padre metido en alcoholismo. Exactamente. En vicios. Exactamente. Juegos de azar. Entonces el padre de familia está alejado de la escuela. Si se quiere mejorar esto, hay que ver cómo la educación se lleva nuevamente a los gobiernos locales, manejado por las personas más referentes en la comunidad, artistas, intelectuales, personas honorables, menos políticos, religiosos, y menos tal vez religiosos, porque la educación es laica desde el general Morazán, y que esa educación se adapte al ambiente y a los recursos que existen en la comunidad. Tenemos un modelo estandarizado, lo mismo para Cortés, lo mismo para Ocotepeque, lo mismo para Choluteca, y son zonas diferentes en el cual se puede cambiar el modelo, cada región su modelo de acuerdo al recurso natural. Fíjense que nosotros no tenemos aquí en la costa norte, en el Caribe y en el sur, una licenciatura prácticamente que genere el uso del mar. Aquí importamos las sardinas y todo lo que nosotros comemos desde Asia, Europa, de todo Centroamérica, teniendo 2 mares. Ahí están los 2 mares intactos. No tenemos escuelas orientadas a desarrollar y hacer producir el mar. Y esa cohesión de la recreovía para que juegue el profesor con el padre y el alumno en iguales condiciones. Sí, el padre, porque juegan solos. Esa situación, como el padre no tiene tiempo, no tiene formación, no hay conciencia,
no está interesado en ser un individuo permanentemente visitador de la escuela. Hay un alejamiento permanente. Prácticamente ni las calificaciones el profesor va a recogerla. De un grado de 50 alumnos, llegan a traer las 20 personas, se quedan 30 o 40 personas, o el profesor con las calificaciones. No recogen ni siquiera las calificaciones, no preguntan el avance de su hijo. El profesor también, y la reprobación tiene que ver mucho porque no hay una secuencia de ir evaluando permanentemente cómo va el muchacho avanzando dentro de los contenidos. Señoras y señores, esto nos alarma porque sinceramente aquí está el ejército con un segundo lugar de las niñas parinderas que tiene Honduras. La otra cuestión es entrar al alcoholismo, a las drogas, y la otra cuestión es un ejército de casi 1 millón o más de 1 millón de los denominados grupos antisociales o las denominadas pandillas o mareros. Magister. Bueno, aquí las consecuencias que tenemos nosotros de tipo social radica en haber mantenido y haber deteriorado un sistema educativo que no sirvió absolutamente para que el individuo pudiera vivir dignamente o que pudiera prácticamente mantener conductas positivas dentro de la sociedad. El deterioro es tan grande la educación que el individuo prácticamente no le quedó otra alternativa, buscar caminos distorsionados, y en la cual tenemos estas consecuencias hoy en día. Lamentablemente, la educación es un eje o es un elemento fundamental que no ha tenido prioridad particularmente en nuestro país. Es una educación prácticamente que no tiene perspectivas, es una educación que no ha generado ni el mantenimiento de los valores. Se perdió, no se perdió, se dejaron de practicar los valores porque la misma escuela prácticamente no los fomenta, ni mucho menos los fomenta el padre de familia. Quiso maquillar la educación el gobierno del señor Juan Orlando Hernández y no le quiso poner una interventora a la educación como lo tiene salud, como lo tiene la policía, como lo tiene el Registro Nacional de las Personas, que es las mismas aguas pestilentes y corruptas, sino que le puso la Comisión de Acompañamiento para la Reforma Educativa. Y usted conoce a dos grandes personajes. Esta señora fue ministra de Educación y dejó la enfermedad y ahora dice venir con la medicina, Rutilia Calderón. Y el otro es el rector de la Universidad Pedagógica, Ramón Ulises Salgado, y otros personajes allí. ¿Qué futuro tiene esta gente? En Honduras han habido muy pocas comisiones o comisiones de reforma educativa, pero una reforma es simplemente parchar una cosa. Lo que requiere el sistema educativo hondureño es una revolución educativa donde hayan cambios estructurales profundos, porque todo el sistema nuestro está colapsado. Prácticamente estas comisiones que se ponen prácticamente al lado de un ministro, de un secretario de Estado, son hasta incómodas, me parece, para los ministros, por dando a entender de que el ministro no sirve. No, una reforma educativa tiene que estar no desde arriba, no debe hacerse desde arriba, no debe ser prácticamente vertical. Una reforma educativa prácticamente tiene que hacerla los profesores, la población, los artistas, los intelectuales. No es una comisión. La reforma o revolución no es de arriba, es de abajo, y hay que hacerla con profesores, estudiantes, artistas, intelectuales y la población en general, porque es un quehacer fundamental de la sociedad. 9 años después a los profesores les mandan, dice, 1.000 millones de lempiras, 1.000 lempiras aumentos a partir del año 2009. Unos a favor, pocos, y la mayoría inconforme, amargados más bien. Sí. Pero el asunto es que el profesor perdió la lucha. En los últimos 10, 11 o 15 años el profesor bajó su guardia. Desde el estatuto del docente, que lograron muchos tener doble jornada, se conformaron porque el profesor también aspira a ser pequeño burgués. Entonces prácticamente no le ha interesado el aumento salarial, porque también se dedica a otras actividades para obtener otros ingresos. El profesor se volvió fetichista, se volvió comerciante, se volvió
negociante pues en actividades, vende carros, tiene pulpería, y por lo tanto esos 1.000 lempiras no le interesa a la mayoría, porque la misma necesidad de un salario bajo lo obligó a hacer otras cosas. No le interesa aún también un modelo educativo de calidad, no le interesa absolutamente nada, no le interesa la actualización ni la capacitación. Lo que le interesa es un sueldo, mantener ahí en las 4 paredes de una escuela y punto. El magíster Luis Alfonso Aldana ha estado en el noticiario Al Fin de la Noche desde Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias por su atención. Será en la próxima emisión. Saludos, amigas y amigos. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar. La comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.